Hola, vamos a continuar con el curso de probabilidades. Este sería el último tema, el teorema del límite central. Este teorema indica lo siguiente: si tengo n variables aleatorias mutuamente independientes, todas siguen la misma distribución, entonces su esperanza es la misma, mu, y su varianza es sigma al cuadrado. Ahora, si la sumo, tengo una nueva variable aleatoria. Bueno, esa nueva variable aleatoria tiene esperanza n mu, varianza n sigma al cuadrado, como lo vimos anteriormente en el tema anterior en la suma de normales, ¿verdad? Ok, pero además, conforme el n crece indefinidamente, la distribución de ese n se va a aproximar a la distribución normal con esa medida y esa varianza. Es decir, si a ese n le quitan n mu y lo dividen entre la desviación, la raíz de n sigma al cuadrado, eso va a tender, conforme n tiende a infinito, a la normal estándar, ¿verdad? Ok. Algo importante, vean que el teorema es increíble. ¿Por qué? Porque nos dice que si tenemos n variables que siguen la misma distribución, no nos pone condiciones sobre cuál distribución es. ¿De acuerdo? Cierto es que si esas variables fueran normales, todas siguen la misma distribución normal, pues por suma de normales obtenemos que su n sigue una distribución normal exacta, no se aproxima. Pero cuando esas variables no son normales, ¿sí? La suma, entre más variables sume de ese tipo, pues va a tender a una normal. Eso es lo importante del teorema del límite central, esta primera versión, ¿de acuerdo? Ok, ahora vean que el teorema nos dice que cuando n tiende a infinito, la variable Cn menos n mu entre raíz de n sigma al cuadrado va a tender a la normal estándar, ¿sí? Ok, eso empíricamente viendo varias distribuciones de la suma, se maneja que si n es mayor o igual a 30, se va a aceptar que Cn es aproximadamente una distribución normal con media n mu y varianza n sigma al cuadrado. Ok. Otro detalle importante es la demostración. La demostración del teorema del límite central 1 la pueden ver en el libro. Se basa en hallar la generadora de momentos de Sn y ver que esa generadora de momentos, cuando n tiende a infinito, tiende a la generadora de momentos, no de Sn, perdón, de Sn menos n mu entre la raíz de n sigma al cuadrado, la generadora a eso tiende a la generadora la normal estándar. Bueno, ok, veamos un ejemplo. Vean ese ejemplo, dice: en cierta ciudad el consumo diario de gasolina en millones de litros sigue una distribución gamma con una media de 6 millones de litros y una desviación estándar de raíz de 12 millones de litros. Científicos han determinado que en un mes, que lo vamos a considerar como 30 días, se consumen más de 190 millones de litros. Que si pasa eso, si se consume más de 190 millones de litros, el mes se considera altamente contaminante. ¿Ok? Suponga que el consumo de gasolina de un día es independiente del consumo de gasolina del otro. Determina aproximadamente la probabilidad de que un mes sea considerado altamente contaminante. Bueno, entonces vamos a definir X como el consumo diario de gasolina en litros. Yo sé que en promedio, o el promedio X o la esperanza X es 6 millones y la varianza es 12, por los datos que me dan aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? X es el consumo diario. Si definimos X1, X2 hasta X30,
los consumos diarios durante el mes, X1 el del primer día, X2 el del segundo día, etcétera. Entonces vean que esas variables en realidad son copia X, siguen la misma distribución de X, es decir, todas tienen media mu igual a 6 y varianza 12, ¿verdad? Entonces lo que tenemos son 30 variables, ¿sí? 30 variables que todas siguen la distribución gamma, ¿verdad? Con media mu y varianza 12, ¿ok? Como en este caso, quiero el consumo mensual, vean que el consumo de gasolina mensual sería sumar lo que consumí cada día. Entonces, me interesa ese 30 que se define como X1 más X2 hasta X30. Como estoy sumando 30 variables, de acuerdo al resultado empírico anterior, puedo aplicar el TLC, el teorema del límite central. Entonces, el teorema del límite central me dice que ese 30 se aproxima a una normal con cuál medida. Era n por mu, n es 30, 30 por 6 y varianza n por sigma al cuadrado, 30 por 12. ¿De acuerdo? Ok, aquí está los cálculos. Entonces ya tenemos la distribución de la variable S30, que es el consumo mensual, ¿de acuerdo? Ok, ahora me dicen que determine la probabilidad de que el mes sea considerado altamente contaminante. Altamente contaminante era si el consumo mensual era mayor a 190 millones de litros, ¿ok? Entonces me piden la probabilidad de que ese 30 sea mayor a 190, ¿ok? Bueno, aquí viene pues con todos los detalles, sin embargo, vean que ustedes se pueden meter al AT, ¿verdad? Eligen distribución normal, en mu ponen 180, tienen que ver, creo que era lo que pide la desviación, entonces tienen que poner la raíz de 360, lo calculan en la calculadora y lo ponen. En el X pequeñito ponen 190, ponen la probabilidad con mayor y le han realizado y les debe dar alrededor de 0.2981. Ok, por favor, revisen la posibilidad de hacer este ejercicio de una forma diferente, porque al final es una suma de distribuciones gamma. Y por ahí ya habíamos visto un resultado sobre la suma de distribuciones gamma. Bueno, en todo caso, revisen y vean a ver si esta aproximación que obtenemos por el TLC es buena. Bueno, ok. Bueno, ahí vienen algunos ejercicios. Este lo hacemos en la clase, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos la versión 2. La versión 2 lo que nos dice es que si tengo n variables aleatorias mutuamente independientes que siguen la misma distribución, tienen la misma medida y la misma varianza, entonces resulta que el promedio de esas n variables, pues su esperanza va a ser mu, su varianza es sigma al cuadrado entre n, y conforme el n crece, ese promedio va a tender a una distribución normal de media mu y varianza sigma al cuadrado entre n. ¿Ok? Es decir, si lo estandarizo, o sea, si aquí media le quito mu y lo divido entre sigma sobre raíz de n, que es la desviación, pues eso va a tender a una normal estándar cuando n tiende a infinito. La demostración, por favor, véanla, es muy sencilla, se basa en el teorema, un cambio de variable adecuado para usar el teorema del límite central 1. Y el resultado empírico, similar al anterior, si n es mayor a 30, vamos a aceptar que el promedio de las variables se aproxima a una normal con medida mu y varianza sigma al cuadrado. Y volvemos a la importancia de esto. No me pone condiciones sobre el tipo de distribución de las variables. Nada más tienen que seguir la misma
distribución. Y es ahí, esa es la clave de la importancia de la distribución normal y en general de mucha investigación cuantitativa que se hace en diferentes campos, donde por lo general utilizan promedio de variables y pueden usar la distribución normal bajo ese resultado empírico, que n es mayor o igual a 30. Bueno, veamos este ejemplo. Dice, Juan, un pequeño agricultor se dedica a la producción de cierto tipo de melones. Estos tienen un peso promedio de 850 gramos con una desviación de 100 gramos. Juan los coloca en cajones de 40 melocotones para llevarlos a la feria del agricultor, donde los vende a 1000 colones el kilogramo. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso promedio de los melocotones en un cajón sea superior a 900 gramos? ¿Ok? Entonces, bueno, vean que nos hablan de gramos, de kilos, siempre es bueno unificar, lo vende a 1000 colones el kilogramo y lo demás está en gramos. Entonces, vamos a definir a X como el peso de un melocotón en kilogramos. Yo sé que su peso promedio es 0,85 y la desviación es 0,1 kilogramos, ¿verdad? Que son 100 gramos. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar la caja. La caja tiene 40 melocotones, entonces X1 es el peso del primero, X2 del segundo, hasta X40 el peso del melocotón número 40. Esas son variables porque no sé cuánto van a pesar, varía dependiendo de la caja que tome. ¿Ok? Esas variables en realidad son copia X. Todas van a tener medida 0,85 y desviación 0,1. Como son 40, yo sé que el teorema anterior nos dice que el promedio del peso de los melocotones de una caja sigue una distribución aproximadamente normal, ¿verdad? Repito, el N es 40, que es mayor a 30, usamos el resultado empírico. Vean que la media es mu, 0,85, la varianza era sigma al cuadrado, desviación estándar al cuadrado entre n, 0,1 al cuadrado entre 40. Ok, ya tenemos la distribución y me piden la probabilidad de que X media, de que el peso medio de los melocotones en el cajón sea mayor a 0,9, ¿cierto? Ok, mayor a 0,9. Y volvemos a lo mismo. Métanse en ALAT, ¿verdad? Ponen los datos, por favor háganlo. Distribución normal, media 0,85. Calculen 0,1 al cuadrado, lo dividen entre 40, le sacan la raíz y ese es el dato que ponen como desviación. Ponen la probabilidad mayor y en el X pequeñito 0,9. Vean a ver si les va a dar eso. Ok. Bueno, entonces, esa es una aproximación a la probabilidad gracias al teorema del límite central. Ok. Continuando, vean que aquí hay una segunda parte. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un Juan tenga un ingreso superior a 35,000 colones por la venta de todos los melocotones de un cajón? Ok, recuerden que cada melocotón, cada kilo lo vende a 1000 colones el kilo, ¿sí? Para tener un ingreso de 35,000, pues debe vender por lo menos 35 kilos, ¿ok? Entonces, sean X1 hasta X40 los pesos en kilogramos de los melocotones de los cajones, ¿verdad? Son copia X, como ya decíamos. Vean que ese es el peso de cada melocotón, ¿verdad? Si yo quiero el peso total de los melocotones que hay en el cajón, pues
tendría que sumarlos, ¿verdad? Sería ese sub 40. Y yo sé que como el n es 40, que es mayor o igual a 30, esa suma de pesos sigue aproximadamente una distribución normal con media n 40 por mu y varianza n por sigma al cuadrado. ¿Ok? Me piden la probabilidad de que el S40 sea mayor a 45, a 35, perdón, que el peso de los melocotones en el cajón sea superior a 35 gramos. Y otra vez, ¿verdad? Calculan la media, ¿verdad? Calculan la desviación sacándole la raíz a la varianza, ¿verdad? Es decir, la desviación sería raíz de 0.1 al cuadrado por 40, ¿sí? Usan el AT, ponen la probabilidad mayor y en X ponen 35, le han realizado y obtienen esa probabilidad. Bueno, ahí vienen más ejercicios y una aplicación del teorema del límite central es la aproximación a la binomial utilizando la normal. ¿Ok? Tenemos este teorema, sea X una variable aleatoria discreta que sigue una distribución binomial, ¿verdad? De parámetros n y p. ¿Ok? El teorema lo que dice es que si n crece indefinidamente, la distribución X se va a acercar a una distribución no normal con media np y varianza np por q. ¿Ok? Es decir, X menos np entre raíz de np por q tiende a una normal estándar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando el n crece, la binomial tiende a ser muy parecida a la distribución normal. Eso es lo que nos dice el teorema. Y vean que eso es importante porque la binomial, los cálculos, a pesar de las calculadoras, puede ser que ya para un n muy grande sean un poco tediosos por las combinaciones que hay que calcular. ¿Ok? O también, como vamos a ver, algunas aplicaciones nos permite obtener o resolver problemas que con la binomial se vuelven más complicados de resolver. La prueba de este teorema es consecuencia del teorema del límite central ante los anteriores, el de la suma específicamente. Ok, bueno, sea X el número de éxitos en n intentos, sabemos que X es una binomial de parámetros n y p, y vamos a considerar X1 una variable que es 1 si en el intento 1 hubo éxito y 0 si en el intento 1 no hubo éxito. X2 va a ser 1 si en el intento 2 hubo éxito y 0 si no. Y así definimos X3 hasta Xn. Son en intentos. X cuenta cuántos éxitos hice y los X sub I me dan 1 cada vez que en su respectivo intento hubo éxito. ¿Ok? Vean que la probabilidad, la función de distribución de XY evaluada en X es la probabilidad de que XY sea X. Si X es 1, probabilidad de que XY sea 1 es de que en el intento Y hubo éxito y la probabilidad de que haya éxito es P. Y bueno, lo contrario es 1 menos P. Vean que es una función de distribución. Suma 1, le puedo sacar la esperanza, que sería 1 por P más 0 por 1 menos P. La esperanza de X al cuadrado, 1 al cuadrado por P más 0 al cuadrado por 1 menos P. Y finalmente la varianza, que es lo que da la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X elevado al cuadrado. Ahí obtengo que la esperanza de cada XY es P y la varianza es P por Q. Entonces, si ustedes ven, todas las variables XY siguen la misma distribución, tienen esperanza P y varianza P por Q. ¿Ok? ¿Cuál es la clave aquí? Bueno, sumarlas. Vean que
X1 a 1 cuando en el intento 1 hubo éxito, X2 cuando en el intento 2 hubo éxito, etc. Si yo la sumo, voy a obtener X, el número de éxito. Pero por otro lado, como es una suma de variables, si yo sumo esas variables por el teorema del límite central, ¿sí? La suma menos n por mu por la esperanza que era P y la varianza era n sigma al cuadrado, n por la varianza que nos dio P por Q, ¿verdad? La esperanza dio P y la varianza P por Q, ¿sí? Eso va a tender a una normal estándar, ¿sí? Pero si ustedes ven lo que les digo, ese n es x. Entonces al final obtenemos que si a x le quitamos la media, la dividimos entre la desviación, va a tender a una normal. ¿Ok? Esa es la justificación de ese teorema. Y el resultado empírico en realidad tiene que ver con el manejo tanto de n y de p. Entonces vamos a aceptar que si np y nq, q es 1 menos p, son mayores o iguales a 5, x se va a aproximar a una normal de media, la esperanza de la binomial era np y la varianza era np por q. ¿Ok? Ese es el resultado empírico que vamos a utilizar para aproximar una variable que era binomial a una normal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora, hay algo aquí importante. Vean que la variable era binomial, era discreta y la voy a pasar a una variable continua. Entonces, hay que usar un factor de corrección de un medio. ¿Por qué? Porque resulta que el igual en variables continuas no pesa, ¿cierto? Y en discretas sí, ¿cierto? En variables discretas no es lo mismo decir menor a 5 que menor o igual a 5, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vienen algunos ejemplos, no podemos hacer todos, pero más o menos la idea es hacer pesar el igual. Vean que aquí el A no está incluido y el B está incluido. Entonces lo que voy a hacer es moverme media unidad. ¿Cómo? De forma que pese que el A quede afuera y que el B quede adentro. Entonces esa probabilidad la voy a ver ya como variable continua para utilizar la distribución normal como A más un medio para que vean que ya la queda afuera y hasta B más un medio. Y aquí si ponen igual o no ponen igual es indiferente, ¿verdad? Porque recuerden que no hay probabilidad puntual en variables continuas. Aquí el A y el B están afuera, entonces hago el intervalo. O sea, me cojo un medio a la derecha, a A le sumo un medio y a B me cojo un medio a la izquierda para dejarlo afuera. Esa es la idea. Bueno, veamos este ejemplo. Dice, en el país el año pasado se inauguró la esperada autopista de las Brumas. Sin embargo, desde su inauguración, varios vehículos han sufrido accidentes de diferentes tipos. Pero la probabilidad P de que un vehículo sufra un accidente se desconoce. Ante esta situación, un estudio estima que de 1000 vehículos, la probabilidad de que al menos 50 sufran algún accidente en la autopista se estima que es del 20%. Y bueno, me piden determinar aproximadamente el valor de P. Entonces, voy a definir la variable X como el número de vehículos accidentados de 1000, ¿sí? Vean que es claro que si hay una probabilidad P de que un vehículo sufra un accidente, vean que definiendo éxito como que el vehículo sufra un accidente, esto es el número de éxitos de 1000. Si una distribución binomial de parámetros n que es 1000 y p que lo desconozco, ¿ok? Voy a suponer que el NP y el NQ son mayores o iguales que 5 para hacer la aproximación por la normal. Entonces, en lugar de usar la binomial, yo sé que eso se aproxima a una normal de medidas n, que es 1000 por p, n por p, y n p por q.
¿cierto? NP por Q. Ok, aquí estaba NP y NP por Q. Ok. Bueno, ya tenemos que X se aproxima a esa normal. Me dieron una probabilidad. Vean que aquí dice que la probabilidad de que al menos 50 de los 1000 sufran un accidente es del 20%. Es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 50 es 0.2. Eso es lo que sabemos. Y eso nos va a ayudar a hallar P. ¿Sí? Probabilidad de que X sea mayor o igual a 50 es 0.2. Esta probabilidad la pueden dejar así, la pueden aplicar complemento, pero es importante hacer el factor de conversión. Y aquí vean que es menor a 50, lo contrario de mayor o igual, menor. Y menor no incluye el 50, entonces le quito media unidad, 49.5, para que pese el núcleo. Bueno, aquí despego esta probabilidad. Y esa probabilidad debe ser 0.8. ¿Por qué? Porque el 1 lo pasan a restar. Queda 1 menos 0.2 menos 1 menos 0.8 y se cancelan los menos. Bueno, queda así. Esta es acumulada, la acumulada, la puedo pasar a la acumulada estándar. ¿Cómo? A esto le resto la media, que era N por P, y lo divido entre la desviación, que era la raíz de la varianza. ¿Ok? Y vean que si la acumulada en este valor es 0.80, quiere decir que este valor es el Z que me acumula un área bajo la curva normal del 80%. Este lo buscan en la lata. Recuerden, se meten a normal, que sea estándar, medida 0, varianza 1. Ok, tengo la probabilidad, ponen la probabilidad con menor en la casilla de probabilidad, ponen 0.8 y en la casilla le han realizado y les va a dar 0.84 y resto. Ok, resuelven esta ecuación, es una ecuación con radicales, pasan la raíz a multiplicar, elevan al cuadrado y les da que P es 0.04. Posiblemente al ser una ecuación con radicales, al elevar al cuadrado van a salir dos valores de P. Vean que si uno de ellos es mayor que 1, se descarta. Si es negativo, también se descarta. Y si no, si aún así los dos están entre 0 y 1, hay que hacer la prueba. Recuerden que cuando una ecuación era con radicales, uno tenía las soluciones y tenía que probarlas en la ecuación original. Bueno, al final me da que la probabilidad de que un automóvil sufra un accidente anda por alrededor del 4%. Ahora es importante que esto lo pude hacer bajo un supuesto. Yo supuse que el NP y el NQ eran mayores o iguales a 5. Ya que obtuve P, confirmo este supuesto. Si esto no se cumple, es que yo no podía hacerlo así. Y de hecho no voy a poder resolverlo de otra forma. Entonces, en este caso, pues con ese valor de P de 0.04 y resto, pues uno puede ver que el NP y el NQ sean mayores o iguales a 5. Ok, entonces resolvimos el problema. La probabilidad de que un vehículo tenga un accidente, pues anda alrededor del 4%. Ok. Bueno, ahí vienen algunos ejercicios. Los vemos en clase. Y rápidamente una otra aplicación del teorema del límite central es a nivel de estadística. Entonces, de manera muy leve, solo nos interesa un concepto que es el de muestra aleatoria, ¿sí? Si yo tengo una población dada por una variable X que sigue una distribución F sub X, ¿sí? Ok. Una muestra aleatoria de tamaño N son N variables, todas siguen la misma distribución que F
y son mutuamente independientes. Ese es el concepto de muestra aleatoria. ¿Ok? N variables que todas siguen la misma distribución y son independientes. Y vean que esto tiene que ver con el teorema del límite central que pedía al inicio que hubieran N variables con la misma distribución y mutuamente independientes. Bueno, entonces es básicamente eso, es ver el teorema de otro modo. Cuando tengo una variable X que sigue una distribución normal con medida mu y varianza sigma al cuadrado, da una muestra aleatoria por el teorema del límite, por el teorema de suma y promedio de normales es normal. Si la población, si la variable X es normal, entonces el promedio de las variables que forman la muestra aleatoria por ser independientes y seguir la misma distribución que X, que es normal, va a seguir una distribución normal y la suma de esas variables también va a seguir una distribución normal. ¿Ok? Eso es por suma y promedio de normales es normal. Ahora, eso es cuando la población, la variable X, sigue una distribución normal. ¿Qué pasa si no la sigue? Bueno, obtenemos el teorema del límite central para muestras aleatorias. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el teorema del límite central? Si tengo una variable X con medida mu y varianza sigma al cuadrado, no sé qué distribución sigue X, ¿verdad? Da una muestra aleatoria, se va a tener que, conforme el n crece, X baba se va a aproximar a una normal con media mu y varianza sigma al cuadrado entre n, y la suma también se va a aproximar a una distribución normal con medida n mu y varianza n sigma al cuadrado. Si ustedes los ven en realidad, como lo vimos anteriormente, pero sin el concepto de muestra aleatoria, es lo mismo. El promedio y la suma aquí son exactamente normales si la variable X es normal, con medidas y varianzas esas que vienen ahí. Simplemente cuando yo sé que la población es normal, esto cambia por aproximado. Y sabemos que el resultado empírico nos dice que el n tiene que ser mayor o igual a 30. Bueno, veamos un ejemplo. Dice el tiempo que tarda una persona resolviendo un examen típico de admisión en la universidad futuro garantizado tiene una distribución normal con medida de 3 horas. Si se sabe que en una muestra de 20 estudiantes la probabilidad de que en promedio tarden más de 3 horas 15 en resolver el examen es del 5%, determine la desviación estándar de la duración del examen. Entonces, X es la duración del examen en horas. Yo sé que X sigue una distribución normal, me dicen con una medida de 3, no me dan la varianza, entonces le voy a poner sigma al cuadrado y ahora nos hablan de una muestra de 20 estudiantes. Entonces, si se toma una muestra aleatoria de las 20 duraciones de estudiantes, ¿verdad? Serían 20 variables todas iguales a X, siguen la misma distribución que X, tienen la misma varianza, la misma media y varianza. Y yo sé que por teorema, el promedio de esas variables que son todas normales, sigue una distribución normal. ¿Con qué medida? La misma, mu, y varianza sigma al cuadrado entre n, que sería entre 20. Sin importar el n. Si ya X es normal, todas son normales, no importa si son 2, 3, el promedio o la suma ya es normal, exacta, ¿verdad? No estoy aplicando el teorema del límite central, ¿ok? Dice que la probabilidad de que los estudiantes muestrados tarden en promedio más de 3.25 horas es del 5%, o sea, la probabilidad de que en promedio tarden más de
0.25 es 0.025, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ese es el dato que me dan y ese es el que me va a ayudar a hallar la desviación. Entonces aquí no hay otra, la paso a 1 menos para que quede acumulada. Ya con la acumulada, como sé aquí los valores sin 3 y sigma al cuadrado entre 20, entonces yo sé que menor a 3.5 lo puedo pasar a la normal estándar. A 3.25 le quito la medida que es 3 y lo divido entre la desviación. Vean que la varianza es sigma al cuadrado sobre 20. Entonces la desviación sería la raíz de eso. Sigma sale de la raíz, queda sigma sobre raíz de 20. Y bueno, y después la acumulada estándar. Vean que la acumulada estándar es 0.95. Ahora sí, me voy a la ATA y reviso. La pongo en normal estándar y hallo el Z que me acumula un área de 0.95. Ese Z me da 1.645 y de ahí despejamos el sigma y obtenemos el resultado del ejercicio. Bueno, vean este otro. Dice: el doctor Adrián tiene un consultorio privado y ha estimado que en promedio cobra 15.000 colones por consulta con una desviación estándar de 7.000 colones. Hace poco un cliente llegó y se quejó de que el cobro de 18.000 colones por la consulta fue excesivo. Después de mucho discutir, el doctor estableció que sin una muestra al azar de 50 facturas por consulta se verá un ingreso promedio de consulta inferior al monto que le cobró, le devolverá todo el dinero. Ahora, ¿será que ese arreglo favorece al doctor? Bueno, vamos a analizarlo. X es el ingreso en colones por consulta, ¿verdad? Sabemos que la media de X es 15.000 y la desviación es 7.000, ¿sí? Ahora, si tomo 40 facturas, una muestra aleatoria del ingreso de 40 consultas, X1 hasta X40 son copia X. Y como n es 40, por el teorema del límite central, podemos decir que el promedio de esos ingresos, de esos 40 facturas, se va a aproximar a una normal, con media n por mu, que sería 40, ¿verdad? Por 40 por n por mu sería 40 por 15.000, ¿verdad? Perdón. La suma es n por mu. X media era mu, o sea, 15.000. Y la varianza era sigma al cuadrado entre n, ¿verdad? 7.000, que es la desviación al cuadrado entre 50. Ya tenemos los parámetros y ahora sí. Ok, ahora la probabilidad de que el promedio sea menor a 18.000, esa es la probabilidad de devolver el dinero. Él dijo que si en promedio en esas facturas se ve un promedio menor a lo que le cobró a 18.000, él le devuelve el dinero. O sea, la probabilidad de que ocurra eso, vean que ya es menor. Entonces, si ustedes quieren, la pasan a normal estándar y verifican estos cálculos o se meten al AT, ¿verdad? Ponen en media 15.000. En desviación tendrían que calcular 7.000 al cuadrado entre 50 y sacarle raíz, ¿verdad? Ponen la probabilidad menor en el X pequeño, 18.000, y ven que le han realizado y en la casilla de probabilidad le da 0.99. Vean que es casi el 100%. O sea, parece que la probabilidad de que le devuelva el dinero a esa persona anda cercana al 100%. Es muy probable que se lo devuelva. Entonces, definitivamente, pues ese arreglo perjudica al doctor. Bueno, espero les sea de utilidad este video.